Bueno, pues buenas tardes, boa tarde a todos los asistentes a esta sesión. Simplemente comentar que es la sesión 9, es la última sesión de hoy jueves. Es la segunda parte de direcciones y redes de transporte y como podéis ver todos, bueno, consta solamente de 3 presentaciones. La metodología un poco para formular preguntas será la misma que en anteriores sesiones, es decir, tenéis el chat o no sé si el apartado de preguntas frecuentes en la que podéis enviar a todos los panelistas, porque así las ve todo el mundo, vuestras preguntas. Y bueno, sin más, voy a pasar a presentar a la primera ponente. Se llama Irene Martínez Encías. Irene es ingeniera en geomática y topografía por la Universidad Politécnica de Madrid y también es máster en ingeniería geodésica y cartografía por la misma universidad. Su presentación se titula Más sobre Cartobot, visualizando noticias sobre caminos en las carreteras. Y yo ya creo recordar que el año pasado en Cáceres nos empezaron a informar sobre este tipo de proyecto, este proyecto de investigación, por lo que creemos que ahora seguramente nos mostrarán todos los avances realizados. Bueno, sin más, voy a salir. Ahora no sé cómo detener esto. No sé si, bueno, imagino que ya podéis ya ver está, la sí, pantalla. Sí, perfecto, ya está, sí. Adelante, Irene. Muy buenas tardes a todos. Os voy a presentar mi presentación más sobre Cartobot, visualizando noticias sobre cambios en las carreteras. Perdón. Este es el índice que vamos a seguir en la presentación. Sin más, comienzo con los antecedentes. En las anteriores jornadas de 2019 se presentó el inicio del proyecto Cartobot. Cartobot es un proyecto de investigación que está basado en la obtención de cambios en las carreteras que se detectan en distintas páginas web a través de los bots. En esta ocasión voy a presentaros el visor Cartobot, además de los avances realizados en el proyecto. En la actualización de la cartografía básica del IGN existen dos técnicas principales de actualización. La primera, con un enfoque más tradicional, en la que se usan técnicas de actualización masiva por zonas de trabajo. Y la segunda de ellas, con un enfoque más tecnológico, en la que se detecta automáticamente cambios a través de alertas, en la que se enmarca Cartobot. Cartobot obtiene los cambios en el territorio a través de técnicas no convencionales. En nuestro caso, lo que detectamos lo aplicamos al caso de la red. En 2018 se firma un convenio de investigación entre el IGN y el Grupo Mercator de la UPM, en la que se desarrollan dos ramas de trabajo distintas. La primera de ellas, por una parte, técnicas de inteligencia artificial, de las que nos ha hablado anteriormente Cira en una presentación anterior. Además, la segunda de ellas es la explotación de información no estructurada en Internet a través de bots, en el que se encuentra en nuestro caso Cartobot. A grandes rasgos, el funcionamiento de Cartobot en Internet existen distintas fuentes web donde se encuentran las incidencias de cambios en las carreteras. El sistema Cartobot es capaz de extraer, procesar y realizar estadísticas de estas incidencias de cambio. Las incidencias son las modificaciones que detecta Cartobot en las carreteras asfaltadas. Estas incidencias, por una parte, son importadas al sistema gestor de incidencias InCigeo y pueden ser visualizadas además en el visor Cartobot, que posteriormente mostraré. Perdón un momento.
Un bot es un programa informático que efectúa tareas repetitivas en Internet. En nuestro caso, lo que realiza son tareas de web scraping. Detecta noticias y otras comunicaciones y extrae de manera automática información de posibles cambios en vías asfaltadas. Cartobot es capaz de detectar cambios actuales o futuros en las infraestructuras viarias terrestres y además de obtener su ubicación geográfica. El sistema Cartobot se estructura de la siguiente manera. Los bots, a través del gestor de bot, lo que llamamos el bot manager, es capaz de extraer las incidencias de cambio en las carreteras desde las distintas fuentes. Estas incidencias son importadas a la base de datos de Postgres. Como necesitamos georreferenciar las incidencias, las coordenadas se obtienen a través del geoagente, en el que realiza una consulta al geoserver, obteniendo entonces sus coordenadas. Con las incidencias con sus respectivas coordenadas, el stat agente descarta aquellas que puedan ser erróneas o que no tengan coordenadas. Con las incidencias ya completas, por una parte se importan al visor Cartobot. Primero se pueden lanzar a InciGeo, que es el sistema gestor de incidencias del IGN, y por otra parte pueden visualizarse al visor Cartobot. Decidimos crear una herramienta de visualización, puesto que es muy importante ver dónde se localizan estas incidencias, estos cambios en las carreteras. Y es muy útil también para posteriormente tomar decisiones. Cartobot es capaz de... El sistema Cartobot es capaz de detectar las modificaciones de las carreteras, a las que nosotros llamamos incidencias, y poder además georreferenciarlas. Esta visualización es fundamental para, por una parte, facilitar la gestión y otra parte para el control de la actualización de información geográfica de referencia de las redes de transporte. Cartobot es un sistema totalmente dinámico, por tanto necesita también una visualización dinámica. Y esta visualización la hemos integrado en el visor, donde pueden verse, por una parte, la localización de estas incidencias de cambio, además de otros atributos de interés. Este es el aspecto visual de nuestro visor, que luego mostraré más adelante con más calma. La primera fase del proyecto fue la identificación de las distintas fuentes y nos encontramos con dos problemas principales. El primero de ellos es la variedad de estructura y lenguajes y formatos de las fuentes. Conseguimos resolverlo a partir de programando distintas expresiones regulares, de las que luego después hablaré. Y el segundo problema con el que nos encontramos fue la variedad de la fiabilidad. Conseguimos resolverlo a partir del índice de fiabilidad de la fuente. El índice de la fiabilidad de la fuente es la probabilidad de que la información de la fuente sea veraz. Esta fiabilidad está definida en el convenio del IGN y se crearon tres grandes grupos. El primero de ellos, el de mayor fiabilidad, que eran los organismos oficiales, con una fiabilidad de 30. La fiabilidad media, que eran los medios de comunicación, con una fiabilidad de 20. Y redes sociales y blog con una menor fiabilidad, con una fiabilidad de 5. Hay que aclarar que cada fuente tiene su propio bot. Actualmente se están explorando 15 fuentes, como por ejemplo algunas como las fuentes oficiales generales, como el caso de la DGT o el portal de obras del Ministerio de Transporte. Fuentes oficiales de comunidades autónomas y provincias, como es el visor de carreteras de Navarra o el BOE de Cataluña. También se exploran medios de comunicación como la sección de obras del ABC o el diario Lanza de Castilla-La Mancha. ¿Y cómo se extraen estas incidencias? Pues estas incidencias se extraen a partir de expresiones regulares.
Una expresión regular es una secuencia de caracteres que conforman un patrón de búsqueda con el que se intenta buscar coincidencia con el texto en las distintas páginas web. A continuación os voy a mostrar dos pequeños ejemplos. El primero de ellos, el de obras principales del Ministerio de Transporte. Este es un ejemplo de los más sencillos, puesto que se dispone de un JSON que está estructurado y solamente se necesita una expresión regular para conseguir las incidencias. El segundo de ellos es un caso más habitual, en el que se necesitan tres expresiones regulares para extraer la incidencia. Por una parte, el nombre del municipio, otra para la fecha y otra para el resto de atributos de interés. Los bots hay que aclarar que no son capaces de referenciar, pero sí que pueden extraer de cada incidencia datos geográficos como son los nombres de las vías, los números de los puntos kilométricos y los nombres de los municipios. Con ellos ya sí podemos realizar las consultas espaciales al GeoServer y poder referenciar las incidencias para poderlas mostrar en el visor. Disponemos, en nuestro caso, de tres tipos de consultas. La primera de ellas, la vía consulta del nombre de la vía con el punto kilométrico. Una segunda, que es vía con los números de los puntos kilométricos. Y la última, de vía con municipio. A continuación os voy a mostrar dos pequeños ejemplos. El primero de ellos, el de incidencias de la red de carreteras de La Rioja, en el que, en este caso, a través de las expresiones regulares, somos capaces de extraer el nombre de la vía y el punto kilométrico y realizar una consulta vía punto kilométrico y conseguir así la incidencia, en este caso, en un punto. El segundo de ellos, el ejemplo de las incidencias de circulación de la DGT, es un caso un poco más complejo, dado que con las expresiones regulares conseguimos conseguir el nombre de la vía, en este caso la vía 058, y los dos puntos kilométricos en los que se encuentra la incidencia. Y lo que conseguimos son la georreferenciación en la incidencia de un tramo, en el que se consigue un polígono envolvente de la incidencia. Previamente a la creación del visor definimos 6 grupos funcionales. El primero de ellos, las funcionalidades de gestión de incidencias, algunas como, por ejemplo, el contador de incidencias al tiempo real, en el que se muestra el número de incidencias reportadas por los bots en cada momento. Además, también de una herramienta de cambio de estado de revisión. Si la incidencia ha sido revisada por parte de un técnico del IGN y ha sido incorporada también a su base de datos. Funcionalidades de filtrado, como son el filtro por tipo de incidencia o, por ejemplo, también por fiabilidad de la fuente, que luego después mostraré con más detalle en el visor. Además, se incorporaron funcionalidades de navegación, como son el selector de distintos mapas base, pudiendo elegir entre 4 opciones. Además de, por ejemplo, de un zoom a Canarias que facilita al usuario acercarse con un solo clic a estas islas. Además, también se incorporaron funcionalidades de medición, en el que añadimos una herramienta que consideramos útil para unas posibles tareas posteriores de digitalización. Definimos 2 roles de usuario. El primero es un usuario mucho más general, en el que solo puede visualizar, y un usuario con un rol que tiene privilegios, que sería un personal actualizado, un posible técnico, un técnico del IGN, que a través de login puede cambiar el estado de revisión de las incidencias. Además, por último, incorporamos información al usuario, una página de ayuda al visor y una página de créditos. El visor fue creado con la herramienta de Leaflet, una librería JavaScript, y está basado en 4 lenguajes: HTML, JavaScript y jQuery, además de CSS, con Bootstrap. Puesto que necesitamos visualizar las incidencias a tiempo real, se creó una API también con Node, que era capaz de consultar a la base de datos de Cartobot.
Bueno, para mostrarlos con más detalle el visor, os voy a mostrar a tiempo real el visor de incidencias. Como puede verse en la pantalla, el visor muestra las incidencias en puntos y en tramos. Estas incidencias son las incidencias que hemos detectado en nuestro sistema a través de los bots. El visor es completamente interactivo. Podemos consultar los distintos atributos de cada incidencia y pudiendo interactuar con ellas. Además, como podemos acceder como hemos accedido a través de un login, podemos cambiar el estado de revisión de la incidencia, si está revisado o no por parte del IGN. Además, integramos distintas herramientas de navegación, como son el zoom, el ir a las Islas Canarias, un botón para visualizarlo en pantalla completa y una herramienta de medición. Además, el usuario puede elegir entre varios mapas base, en este caso 4. El mapa base del IGN, las carreteras del PNOA, perdón, las carreteras de redes de transporte, las ortofotos del PNOA, además de la capa de OpenStreetMap. En el panel lateral incorporamos un visor de incidencias. En este momento, los bots han recogido 76 incidencias en tramos, en bounding box, y 115 en puntos kilométricos. Además, hemos incorporado distintos filtros. El primero de ellos, el usuario puede elegir filtrar las incidencias en puntos kilométricos o en bounding box. Además, por la rapidez en las actualizaciones, se decidió añadir como información complementaria la capa de OpenStreetMap de obras. Además de filtrar por el tipo de geometría de la incidencia, se pueden aplicar otros filtros, como son el filtro por estado de revisión, mostrando por ejemplo, mostrando todos los estados de revisión, o por ejemplo solamente si nos interesa ver cuáles han sido revisadas por parte del IGN. Además, también se puede filtrar por tipo de fiabilidad de la fuente, por ejemplo, visualizando las que tienen mayor fiabilidad. Por último, también podemos aplicar filtros por fecha, visualizando también las incidencias reportadas en la última semana, último mes o último trimestre, y también pudiendo elegir rangos de fecha que se deseen. Además de mostrar las incidencias en el visor, en el menú principal de navegación se dispone de más información, como son, por ejemplo, el historial de los bots, en el que se indican cuáles están activos en este momento y cuáles están funcionando, además de su URL y su fiabilidad. Además del historial de los bots, se pueden visualizar el historial de ejecución del sistema, en el que se muestran las trazas, pudiendo también descargarlo si se desea. Y por último, se muestran unas gráficas dinámicas a tiempo real. La primera de ellas con el número de incidencias por cada bot. Por ejemplo, pudiendo visualizar que en este momento la fuente del Ministerio de Transportes ha reportado 36 incidencias. La segunda estadística es el número de incidencias reportadas por el estado de revisión. Bueno, para terminar con la presentación, comentaros que hemos sido capaces de poder visualizar las modificaciones en las carreteras asfaltadas a tiempo real, pudiendo también además conocer la ubicación y los distintos atributos de cada fuente, de cada incidencia, perdón. Con la herramienta de login, el visor permite gestionar el estado de revisión por parte del IGN.
Esta es una herramienta de apoyo muy importante a la puesta al día de la información geográfica de referencia del IGN, de la red de transporte terrestre. Pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, Irene, muchísimas gracias por tu presentación. Me parece súper interesante claro, que se aborde la manera de actualizar redes de carreteras de una manera más ágil, ¿no?, que la metodología tradicional, ¿no?, o de ir por zonas. Es decir, esta propuesta está muy bien porque la gente quiere llegar a los sitios, quiere planificar itinerarios, pero también ahora, en estos días o en este mundo, ya entra también el componente de la navegabilidad, ¿no? Entonces, no sé, el tener la información actualizada pues mejor, pues siempre está muy bien. A mí se me ocurría alguna pregunta, no veo todavía ninguna pregunta en el chat, así que voy a preguntar yo alguna cosita. A mí se me han ido ocurriendo preguntas, pero tu presentación me las iba resolviendo. Quizás alguna era un poco más técnica. Veo que los bots, hasta donde yo entiendo, analizan determinada información y con eso creáis las incidencias, ¿no? Es decir, determináis dónde hay incidencias de carreteras o dónde se puede actuar. Pero en algunos casos no hay coordenadas, en otros simplemente tendréis quizás el nombre de la vía, en otros tenéis suerte y tenéis puntos kilométricos. Supongo que eso luego en el visor acaba siendo diferentes incidencias, ¿no? Diferentes tipos. Hay que tener en cuenta que cada fuente tiene un bot. Entonces nos tenemos que adaptar individualmente a cada fuente. En unas fuentes es mucho más fácil extraer esa información para georreferenciarla porque, por ejemplo, en el caso de los visores, pues es mucho más fácil extraer la información. Pero en otros se tiene que extraer a partir de nombres, por ejemplo, de municipios o por nombre de vía entre puntos kilométricos, un poco lo que he comentado de cómo se georreferenciaba. Y el visor, claro, obviamente trata también, o sea, con esas incidencias ya georreferenciadas se pueden visualizar directamente en el visor. O sea, encontráis errores del tipo que a lo mejor os pita como una incidencia, os chiva como una incidencia algo que realmente no lo es. Sobre todo los mayores problemas que estamos teniendo, sobre todo, es lo más difícil de extraer son los nombres de los municipios, porque cada fuente muchas veces, cada uno tiene una forma de escribir y eso también genera ciertos problemas, pero por eso está, una vez que se importan las incidencias en el visor, un técnico del IGN la revisa. Entonces es un extra de calidad, sabiendo que las que se van a importar son todas de cambio. Muy bien, perfecto. Mi última pregunta sería, ¿es operativo? Es decir, ¿está dentro de la cadena de trabajo ya del IGN o es todavía un trabajo en práctica? No, se está empezando ya a incorporar. De hecho, la semana que viene ya en principio, si todo va bien, se incorporará ya al trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irene. Si surge alguna duda, volveremos a ella al final o incluso si alguien pregunta por el chat, quizás tú también podrías contestar, si es algo que te resulta fácil contestarlo por escrito, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con la siguiente presentación. En este caso, bueno, pues tenemos a Álvaro Anguix. Bueno, Álvaro es ingeniero técnico en topografía, es director general de la asociación GeoVesig, creo que ampliamente conocida por sus trabajos relacionados en el mundo del software libre y, por supuesto, en su aplicación GeoVesig, que lleva muchos años pues ayudándonos o ayudando a mucha gente a trabajar en este mundo de la información geográfica. Su presentación se titula Infraestructura de datos espaciales y Sistema Central de Direcciones de Uruguay. Por lo que entiendo en el resumen, nos va a permitir conocer cómo utilizar software libre en este ámbito, pero también creo que nos puede permitir a conocer cómo implantar toda una infraestructura de datos espaciales en un país. Cuando quieras, Álvaro, adelante. Muchas gracias, Pedro. ¿Me confirmas que se ve bien la pantalla? Pues sí, ahora mismo estoy viendo una presentación con Gide. O sea que, no veo que sea exactamente la tuya, porque es algo genérico. Vale. Pero entiendo que sí, perfecto. Vale, sí. Perfecto. Bueno, pues como comentabas,
la presentación se denomina Infraestructura de Datos Espaciales del Sistema Central de Direcciones de Uruguay. Son dos proyectos distintos, pero que están muy relacionados, como veréis. Y bueno, esta presentación no solo es mía, sino que es compartida con Germán Iglesias, que es el responsable de la infraestructura de datos espaciales de Uruguay. Bueno, vamos a empezar por dar un poco de contexto a estos dos proyectos. Por un lado, pues es algo que creo que todos los que asisten a un foro como el de esta jornada lo tienen muy claro, pero estos últimos años el avance tecnológico, no está de más decirlo, ha permitido y cada vez va a permitir más producir, almacenar y procesar mayores cantidades de información geográfica, de manera más fácil y también más económica. Todo esto pues tiene su parte buena, pero como todas las cosas pues genera también una serie de problemas, de desafíos que hay que resolver. Entre ellos, pues ante ese volumen de información, pues encontramos que suele haber distintos formatos, problemas de interoperabilidad, de escalas, de sistemas de proyección, superposiciones, etc. Y sobre todo cuando se parte de una situación en la que las cosas no estaban tan normalizadas quizá como puedan estar ahora, ¿no? Entonces, ante este tipo de desafíos, las infraestructuras de datos espaciales nos presentan la solución ideal. Es una solución institucional, reglada, avalada, probada en multitud de contextos y que nos va a resolver estos problemas, ¿no? Una cosa interesante dentro de este contexto de Uruguay es que la información geográfica está considerada a nivel legislativo como un instrumento de política pública fundamental. Entonces, esto da pie a que se solvente todas las necesidades relacionadas con la información geográfica de la mejor de las maneras, ¿no? Yo creo que es algo bastante importante y no siempre se ve, el considerar la información geográfica como un bien público. Bueno, ante estos problemas y desafíos había una necesidad de fortalecer las capacidades de todos los organismos públicos, del gobierno, para consumo de información geográfica, consolidar espacios de intercambio y de coordinación técnica. Todo esto nos suena mucho a los que estamos trabajando con infraestructuras de datos espaciales. Y en octubre de 2013 pues, se creó la Ley de Infraestructura de Datos Espaciales, que tiene muchas similitudes con LISIGE, INSPIRE y demás. Como decía, yo creo que uno de los éxitos de la ley de Uruguay radica en la convicción institucional de la importancia de disponer toda la información geográfica de manera pública, actualizada, oficial, certificada, interoperable, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un bien público y por tanto debe hacerse así. Bueno, en paralelo a poner en marcha esta ley de infraestructura de datos espaciales, se lanzó un proyecto muy ambicioso de producción de imágenes y modelos digitales del terreno de todo el país, cuyo objetivo era tener pues, una base cartográfica o geográfica lo más actualizada posible y que sirviera a su vez pues, como generadora o como base de otra información derivada, ¿no? Entonces, este proyecto, que consistía en realizar una serie de vuelos y una serie de datos cartográficos que ahora comentaré, en paralelo necesitaba de disponer de una infraestructura de datos espaciales y mínimo un geoportal para poder mostrar todos esos datos y hacerlos públicos. No solo hacia otras entidades institucionales, sino hacia cualquier ciudadano, empresa, al sector académico, etc. Bueno, esto se licitó en diciembre de 2015 y se adjudicó en 2016. Y para que veáis, entre otras cosas, pues se generaron imágenes digitales de resolución de 0,32 de todo el país, modelos digitales del terreno, distintas cartografías de cuencas, centros poblados, curvas de nivel, hidrografía, límites, y en centros urbanos con una resolución de 0,10, que es incluso superior a la que ofrece Google Maps, ¿de acuerdo? Igual, modelos digitales del terreno, de superficie, etcétera. Aquí tenemos en una imagen, de manera muy visual, algunos de los principales productos obtenidos, ¿vale? Como veis, pues hay un poco de todo, datos vectoriales, datos raster, 3D, etcétera. Y ahí ya vamos a pasar, después de ver este contexto, a qué es la ID de Uruguay, cuál es el proyecto. Ahí tenéis la URL, porque además lo mejor y lo más recomendable es que la consultéis, la exploréis y curioséis, porque yo creo que es muy interesante. Bueno,
Como decía, esta infraestructura de datos espaciales tiene como una de las principales puertas de entrada un visualizador, un geoportal, como suele ser. Todo está implementado con tecnología libre. Se decidió realizar con GBSIC Online, que es un producto dentro del catálogo de soluciones libres de la suite GBSIC y que está desarrollado por nosotros, por la asociación GBSIC. Bueno, lo que se ha conseguido mediante la IDE de Uruguay es poner a disposición pública como datos abiertos, porque no solo están todos los típicos W, digo, ya estoy allá, WMS, WFS, etcétera, sino también para descarga toda la información, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de limitación ni traba. Se puede descargar toda la información cartográfica del Estado uruguayo. Además de poner en marcha GBSIC Online, con las herramientas base que tenía, se desarrollaron muchas herramientas adicionales que eran interesantes y que además ahora están a disposición de otras instituciones que están utilizando GBSIC Online. Pues herramientas como la posibilidad de generar perfiles de elevaciones, de generar estadísticas, etcétera. Aparte de las decenas ya de herramientas que tiene y que cada vez son más. Tiene también visor 2D y visor 3D, que también le da pues algo adicional a otras infraestructuras de datos espaciales, por supuesto el catálogo de metadatos, tiene un área de descargas muy interesante y la integración con el Sistema Nacional de Direcciones, que eso lo comentaré en la segunda parte de mi ponencia, que es el proyecto complementario al de la infraestructura de datos. Bueno, aquí he dejado unas imágenes, unas capturas de pantalla. En esta, por ejemplo, pues se ve los distintos grupos de capas. Cada grupo de capas tiene muchísimas capas. No sé cuántas habrá en total, pero perfectamente pasa el centenar de capas. Por ejemplo, en este caso, pues está visualizando el catastro. Y no sé si se ve muy bien, hay un desplegable con barras de herramientas que tienen infraestructura de datos espaciales. No son herramientas, sino barras de herramientas. Pues las herramientas de medida tienen medir distancia, medir ángulo, medir área. Entonces, como veis, pues hay un conjunto de herramientas bastante interesante. Y en la parte de abajo, pues algunas de las no tan habituales que permite generar un perfil longitudinal a partir del modelo digital del terreno. Bueno, en estas capturas, pues lo que estáis viendo, por un lado, es el catálogo de metadatos. Seguro que todos estáis muy habituados a ver catálogos de metadatos. Pues bueno, al final es lo que es. Y es algo muy necesario, sobre todo cuando se trata de distribuir toda la información geográfica que se produce en el país. Y por otro lado, un área de descargas, en la cual pues, podemos seleccionar una determinada zona. Aparte que nos podemos descargar cualquier capa, pues podemos seleccionar una determinada zona, nos indica qué cartografía tenemos en esa zona y podemos hacer ahí las descargas por área. Tiene muchas herramientas y ya digo que lo mejor es que entréis y exploréis. Aquí es daros unas pinceladas en estos 20 minutos de presentación. Por otro lado está el Sistema Nacional de Direcciones, que es un proyecto que se lanzó en paralelo. También está accesible desde la propia infraestructura de datos espaciales, se puede acceder a él, pero ahí os he dejado una URL más directa. Y ahí ya lo que estáis viendo ya de entrada es una imagen de la parte de administración del Sistema Nacional de Direcciones, ¿vale? Para que ya vayáis pensando de qué va esto. Bueno, la situación de partida, pues también algo que en España por lo menos ocurría hasta el proyecto Cartociudad, y es que había distintos sistemas de direcciones de todo el país, de distintas entidades y, como suele pasar, no coincidían, pues se aproximaban, como veis ahí los distintos colores, pero cada uno pues tenía sus peculiaridades y no estaba unificado, normalizado, y ya sabemos por lo importante que es tener un sistema de direcciones único, para que Correos lo utilice, para que Estadística lo utilice, para que las distintas intendencias departamentales, que serían el equivalente a nuestras administraciones locales, también lo utilicen, y que toda la información que se georreferencia o se geocodifica a este sistema de direcciones, pues sea estándar, por decirlo de alguna manera. Entonces, el objetivo de este proyecto era tener una base de datos de direcciones operativa única, una administración de direcciones y datos relacionados, la posibilidad de integrar datos de fuentes externas, acceso a distintos servicios web para todo esto que se pudiera utilizar desde cualquier software,
¿vale? También monitoreo y estadísticas de uso del sistema, y con esto se sacó una licitación en el año 2018, el proyecto se inició en el 2019 y también fuimos adjudicatarios en la asociación. Bueno, lo que hicimos fue algo bastante razonable, que es integrar las dos soluciones, utilizar la misma base tecnológica para que solo hubiera que mantener una base tecnológica, y además pues una potenciaba a la otra, ¿no? Se basa en Geodesic Online, está plenamente integrado con la infraestructura de datos espaciales. De hecho, cuando la presentaba decía que había herramientas relacionadas con el Sistema Nacional de Direcciones para que cualquier ciudadano y cualquier entidad, sobre todo está pensado para las administraciones locales, pero está abierta a cualquier ciudadano, pueda mandar sugerencias respecto a una dirección equivocada, una nueva calle, un nuevo número de portal, etc. Esas herramientas que están disponibles en el Geoportal también están consultables, y luego lo que es interesante es que la parte de administración tiene una serie de herramientas de validación que incluyen incluso validación topológica mediante la web. Pues nos pueden haber dibujado un eje de calle un técnico municipal en el que nos indica que en su municipio hay una calle nueva, que son los que lo saben, y entonces, pues bueno, lo más probable es que haya dibujado una línea sin ningún tipo de topología. Entonces, mediante la parte web tenemos herramientas para corregir todo eso sin necesidad de utilizar un GIS de escritorio. Bueno, y además pues se han creado estos servicios para realizar búsquedas de direcciones, de localidades, etc. Aquí tenéis un pantallazo de lo que se llama el Swagger, del API del buscador de direcciones, con la URL donde lo podéis consultar, y ahí viene un listado de todos los servicios que están disponibles. Se cortan en la pantalla, pero hay bastantes para poder utilizarlo. Y de hecho se está utilizando en distintas aplicaciones ya. Y lo más interesante también, pues bueno, al ser software libre, no hay ningún tipo de limitación de uso, y entonces ahora está creciendo y expandiéndose a todas las áreas del gobierno de Uruguay. Está creciendo, y actualmente pues se han desarrollado otros geoportales con una misma plataforma. Catastro tiene un geoportal que ahora es de uso interno, pero que la idea es hacerlo público, en el cual pues se pueden hacer búsquedas de parcelas por referencia a lo que sería el equivalente a nuestra referencia catastral de aquí, o por localización. El Instituto Nacional de Estadística está utilizando igualmente para crear geoportales en los cuales se puede visualizar mediante mapas pues toda la información estadística que generan. El INAVI, que es un instituto relacionado con la vitivinicultura y los registros vitivinícolas, pues igualmente lo está utilizando. Y para el COVID también, ahí no he puesto ninguna imagen por todos los temas de protección de datos, pero todos los casos se están visualizando mediante Geodesic Online, gestionando, y a partir de ahí intentando pues gestionar mejor los tiempos que nos está tocando vivir a todos. Bueno, eso es todo. Cualquier pregunta que tengáis, pues estamos a disposición. Bueno, Álvaro, pues también muchísimas gracias por tu presentación. Creo que has dado unas pinceladas muy buenas. A mí, antes de preguntarte alguna cosa o antes de que llegue alguna pregunta, me gustaría destacar algunas cosas que has comentado. Instaurar o establecer una IDE en un país va más allá de trabajar con, o sea, de poner unos datos, unos metadatos y publicar unos servicios. Creo que es muy importante destacar la idea que la has destacado tú también de que haya una legislación, o que el país o la organización que está detrás de una IDE se ponga un poco las pilas y saque hasta una ley que respalde la información geográfica. Eso me parece muy importante, que la información geográfica de alguna manera se le dé el valor que tiene para que pueda ser luego utilizada. Y también la palabra reutilización, ¿no? Es decir, yo creo que no solamente de los datos, sino da la sensación de que a través de que habéis desarrollado una herramienta que permite generar una IDE o unos visores, ahora podéis generar más geoportales de una manera relativamente más sencilla, ¿no? ¿Es así? Bueno, no es que los generemos nosotros, los generan ellos, son totalmente independientes para generar tantos geoportales como necesiten. Y estos geoportales además no tienen por qué ser, por decirlo así, que te ocupan toda la página, sino que además se pueden utilizar como componentes de otras páginas web oficiales. Sí. Entonces, bueno, es muy yo creo que es un proyecto muy interesante, por un lado,
por esa visión de la información geográfica es un servicio público, como pueda ser el acceso a otros servicios públicos fundamentales, y a partir de ahí, cómo apostar también por tecnologías libres, que ya sabemos lo que dotan, no solo es el ahorro de licencias, sino todo el tema de independencia tecnológica y de explotación para todos los usos que quieran. Al hilo de esto de tecnologías libres y también de lo que te decía de UNAIDE, ¿cómo está a nivel de Latinoamérica? No, y quizás no lo conoces, pero tú te has encontrado con un país como Uruguay. ¿Hay una legislación superior a Uruguay? Por ejemplo, aquí está Inspire por encima de la LISIGE. ¿Hay algo que impulse también el movimiento IDE en Latinoamérica? ¿O no? ¿O simplemente ha sido Uruguay un país que...? A nivel legislativo, no. Cada país tiene su normativa. No conozco todos los países, pero prácticamente los que conozco todos tienen su legislación de poner en marcha una infraestructura de datos espaciales. Unos están más avanzados que otros. A mí me suena que había un perfil latinoamericano de metadatos, pero bueno, puede ser. Luego lo que hay es un proyecto que se denomina Geosur, que lo que pretende es normalizar ciertas bases cartográficas, pues a un nivel más alto, ¿no? De pues, las infraestructuras viarias, etcétera, que esté normalizado y que esté disponible. Pero incluso, pues bueno, tienen ciertos problemas al no haber ningún respaldo institucional detrás para mantener este tipo de proyectos. Vale. Y a nivel de apertura de datos, es decir, de datos abiertos, ¿te has encontrado que a favor, en contra de ese movimiento de liberar los datos? Hay de todo, hay de todo. El caso de Uruguay no es la norma, no es la norma. Hay países que sí que ponen a disposición muchísima información, Brasil también tiene mucha información, pero luego otros como Chile que no es así. Lo que ocurre es que la tendencia es hacia datos abiertos. La tendencia general es los que los abren ya no vuelven hacia atrás y los que los tenían cerrados cada vez van realizando pues una tarea de apertura mayor. Vale. Muy bien. Pues, también ahí sobre eso simplemente anotar que no sé si tendrá mucho que ver, pero en muchos países todavía son institutos geográficos militares. Bueno, ahí queda. Bueno, pues gracias Álvaro por tu presentación. Y bueno, Paloma en el chat sí que parece que dice que hay un perfil latinoamericano en LAMP, que no sé exactamente qué es, Paloma, y también habla de IPGH que fomenta las IDES en América Latina y en el Caribe. Bueno, pues parece que hay un movimiento también IDE. Claro, es lo que te digo, sí que se fomenta. Está llegando en América Latina. Claro, pero no hay una legislación similar a lo que sería la directiva Inspire, por lo menos que yo conozca. Muy bien. De obligatorio cumplimiento. Muy bien. Pues muchas gracias Álvaro por tu presentación y tus palabras. Nada, vosotros.